Hola amigos de los dos canales, vamos a hacer una pequeña estudio del maestro Enrique Dulcer y creo que lo mejor que podemos empezar es por la hipótesis del estudio de Latinoamérica. Los que nos gusta la filosofía, una de las cosas que más nos gusta es la historia. Precisamente Enrique Dulcer era historiador. Presentación primera edición. Exactamente, vamos a empezar con la presentación, la primera edición. Hice Son Zoom. ¿Qué varias tal se ve? ediciones, pero esta es muy interesante porque en esta, por ejemplo, el libro permaneció inédito por más de 45 años. Este es un libro que escribe Enrique Dulce. Y lo más interesante es que dice que durante mucho tiempo permaneció esto sin que nadie supiera. Parece ser que él estando muerto, pues también van a aparecer libros póstumos. Parece ser eso. Eh, ¿Qué pasaba con Enrique Dulce? Que hasta cuando no se diera cuenta que tal libro estaba bien cocinado, no lo daba a conocer. Eso es una idea interesante. Segunda idea, todas las obras de Enrique Dulce están en enriquedulce.com. Es más, él regalaba las obras. Los que fuimos discípulos de él nos regalaba las obras. Imagínate cómo sería eh, l- las editoriales. Ahí, por ejemplo, usted va a entender, Carlos, por qué yo ayudo a los amigos a editar libros, a leer los libros, a leer sus comentarios, a mejorar, porque lo aprendí de mi maestro. Sí. Ahí usted me entiende por qué lo hago. Sabía, por ejemplo, en México, que estuvo mucho tiempo Enrique Dulce, la mayoría de estudiantes de filosofía es gente de bajos recursos. No digo todos, pero la mayoría sí. ¿Qué significa? Que no tienen dinero para comprar sus libros. Y él iba y se los regalaba, los fotocopiaba y los daba. Y Wow. ahora él los publicaba en su página web. Muy poco escritor hace eso. Entonces, la gente que de pronto diga, uy, Diego, ¿por qué ayuda a otros a leer, a editar? Es por eso, porque lo aprendí de un maestro. Muy bien. Por invitación del profesor Gonzalo Casas, acepté dictar este curso después de haber presentado un texto en mi segunda tesis doctoral, esta vez en París. Recordemos que él estuvo también trabajando en París. ¿M? Ya Jean-Paul Sartre parece que lo conoció. ¿M? Y en París es donde conoce un montón de gente. Es algo interesante que esto son cursos, pero todo gran filósofo escribe sus cursos. Que pasa es que nosotros a veces no hacemos eso, pero los grandes filósofos escribían sus cursos. Por eso, más adelante podemos ver, o si no sus alumnos, si no preguntémosle a los seguidores de Heidegger en Alemania, ¿m? Me diga Hegel. Escribieron sus cursos. Mm, Este hombre iba aprendiendo de grandes filósofos. Algo que me llama a usted la atención, usted ve que a alguien le gusta Enrique Husserl, como a mí, y usted vamos a hacer un encuentro. X le gusta Husserl, vamos a hablar con él, o que me mande libros, o conversamos. Así se hace la filosofía. Y luego se van a hacer creaciones propias. Mm, Esta es parte de la tesis doctoral de la historia, porque él coloca al indio en el centro. Es más, él no dice que es el padre de la filosofía de la liberación. ¿Sabe hasta dónde va Enrique Dulce a decir que nació la filosofía de la liberación y también la teología de la liberación? En el descubrimiento de América. Wow. La teología de la liberación, él dice, nace en el descubrimiento de América, porque es del de América, es el hecho más importante de la modernidad. Y es la verdad. Europa
no tiene un hecho fuerte, sino el descubrimiento de América. Y se expande los antiguos o los más grandes imperios gracias a América. ¿Mm? Estaba Inglaterra y estaba España. Eso es interesante. Después él habla de eso, pero la filosofía de la liberación no se fue tan fuerte como precisamente la teología de la liberación. Ojo, cuando él empieza a estudiar la historia, él piensa, él no ataca a España, porque él ve que España hace parte de nosotros, ¿m? Sino ve que hay una cultura a los que termina atacando es a Estados Unidos y parte de su vida termina también dando clases en los Estados Unidos. En las mejores universidades de Estados Unidos da clases para explicar que el pensamiento latinoamericano se puede expender, llevar. Leopoldo Sea, Leopoldo Sea había dicho, estudien lo que quieran, pero ayuden a trabajar por América Latina. Leopoldo Sea es un filósofo mexicano, Ya. que es uno de los grandes filósofos de la filosofía latinoamericana, que yo siempre he dicho, no he escrito sobre esto, pero siempre he dicho que nosotros los latinoamericanos tenemos un problema, baja autoestima intelectual. Viene ¿Verdad? un alemán y uno se le baja, ¿qué hace Marcus Gabriel, el filósofo? Yo creo que usted ha sabido de él, un gran filósofo alemán, Marcus Gabriel, de, del nuevo realismo. ¿Qué dice este filósofo que lo creó con Mauricio Ferraris, discípulo de Bátimo? Este alemán dice, me toca ir a dos partes, a América y a África y a Asia, para hacer filosofía. Europa no está haciendo filosofía. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en comunidad. La filosofía se vive en comunidad. Eso es lo más importante. Por eso es tan importante aprender del otro. ¿Puedo hacer aquí un comentario? Claro que sí. Fíjate, mirando un video, era de el profesor Alejandro de la UNAM, de Estamos Filosofando y de Ernesto Castro. Resulta ser que en gran parte de la modernidad, irónicamente, Descartes nunca impartió clases en una universidad, instituto, o la palabra que use cada país. Spinoza tampoco, Hume tampoco, Leibniz, pues se la pasaba viajando y viajando. Ya fue hasta Kant, que nació ya por los 1724-25, que en Königsberg. Y sí, es lo que parece que desde este Descartes, la filosofía siempre se ha hecho en el individuo, desde mi cuartito solo. Contrario, pues ya ves que los escolásticos tenían y los renacentistas los famosos quodlibetales. En tantos metros cuadrados, los alumnos estaban disputando un tema y luego llegaba un profesor y les ponía una serie de triquiñuelas y estos intentando ver si es una aporía, un paralogismo, cómo resolverlo, ¿sabes? En principio, la filosofía se hace en comunidad y la teología también se hace en comunidad, pero de rodillas. Aquí hay algo muy importante que es Europa, Francia, Alemania. Ya hablamos que Enrique Dulce estuvo como obrero y constructor en Nazaret. Sabemos que fue Ajá. carpintero, ya dijimos la vez pasada. Volvía a América Latina, a Argentina, del de 10 años de ausencia, cruzando el Atlántico por segunda vez en barco, del puerto de Harlem a Buenos Aires, como canta el tango, volver con frente marchita. Bueno, Oh, hay cosas que Enrique Dulce cuando escribe recuerda los tangos argentinos y eso lo tenía también el Papa Francisco, ¿no? así es. Hablando de tango, recordando, porque es cultura argentina. Bueno, el norte de mi patria, ya me la desconocí. Fue una aventura
que no podía narrar. Entonces ya venía con su esposa y un hijito de 2 años y una hijita recién nacida. En invierno en Argentina, bueno, para nosotros colombianos no sabemos qué son las estaciones. No sé qué es una estación, no es área de Colombia, no sé qué es una estación. Pero Oh, a partir de las lecturas, pues conozco las estaciones, ¿no? Entonces, Colombia es un país que hoy está lloviendo y después empieza a llover y saque el paraguas y ya. Es decir, eso de que hoy va a ser el sol, quién sabe, no se sabe. Tenemos cultivo todo el tiempo, es ujú. una tierra bendecida En y ese sentido. así es, así es Perú, Ecuador, Bolivia, La, Venezuela. se- la sequía no pasa casi. Hay partes de sequía, Oh, sí. Es que Colombia tiene una maravilla, no es el tema, pero Colombia tiene una maravilla que tiene un desierto, oh, tiene dos océanos, es decir, mal por parte y parte, tiene una cordillera de los Andes que no tiene nada que envidiarle a las cordilleras europeas, tiene, tiene unos lugares de hierro impresionantes, unos nevados únicos, tiene el Amazonas que lo comparte con el Brasil, no, que es el Brasil. pulmón del mundo, y también ese es el problema en mi patria de la violencia, es decir, se pueden esconder y no los pueden atacar por arriba. Una guerra contra otro país, tenemos muy pocas armas, pero nuestra geografía es difícil de entrar. El problema es que también es difícil de salir en cuanto a economía, solamente por mar. En un momento se dio por el canal de Panamá, que pertenecía a Colombia porque era un departamento y luego Estados Unidos se lo quitó. Mm, Pero era una oportunidad de unirse al mundo. Y por eso Colombia es famosa, porque Colombia tiene las cordilleras, tiene de todo, tiene salsa, tiene las razas impresionantes en todo su territorio, pero gran parte de su territorio, pues, es selva y hay bosques, entonces es complicado. Colombia tiene eso que lo hace único, ¿m? Pero también es un poquito difícil de penetrar el país. Entonces, el río Amazonas lo compartimos con Perú y con Brasil. Bueno, a esta zona, hablando de Enrique Dulce, él la visita, a Colombia la visita el seminario de Bucaramanga, visita el seminario de Bogotá, fue maestro con los seminaristas, es decir, con wow. esos sacerdotes que ya en su tiempo los conoció, se conocieron. La conferencia de Medellín también estuvo. La última conferencia no estuvo para que no hubiera tanta presión. La conferencia de Aparecía del 2007, mayo del 2007, porque no quería que mostraran tanto la teología de la liberación, que donde estaba Enrique Dulce Sí. sonaba como eso, entonces por eso no vino. Pero sí mantuvo contacto con toda la conferencia episcopal latinoamericana, en conferencias, fue perito, en fin. Él quería solo de filosofía, pero cuando llegaba siempre le preguntaban la teología de la liberación. Mm, en un seminario que se llama la CEJ Antioquia, La dio ceja. conferencias de filosofía, de filosofía, de filosofía de la liberación. En todo lo que es parte como Colombia y otras partes, hay una cosa que se llama el Prado. Son sacerdotes de una espiritualidad, pero, pero es como lo reformado, por decirlo de alguna manera, de la teología de la liberación. Y él era uno de los amigos de todos esos sacerdotes. Entonces, para que era un camino de pastoral, era un camino en las universidades públicas como la Nacional, la de Antioquia, la UIS, en Colombia estuvo, pero también en las privadas. ¿Sabe cuál era el más que lo recibieron en la universidad? La De la Wii. Universidad de Santo Tomás de Aquino, ¿A poco? Wow. Que en Colombia tienen una maestría sobre filosofía latinoamericana. Porque los dominicos hacen eso. Es más,
En Mm. el tiempo del Papa Francisco, hubo un dominico en Colombia que hizo una tesis doctoral sobre la teología, la teología en Europa, pero esa teología que casi nadie le gustaba, pero en Europa, que no era el pobre, porque allá lo tienen todo, era el pobre porque estaba olvidado de Dios. Entonces, es muy interesante. Entonces, cuando Enrique Dulce lo aplauden mucho en Colombia por eso. Pasaba por muchas parroquias dando clases a la gente, regalando libros. Es un profesor de masas estudiantiles, pero también odiado por muchos maestros. En México, por ejemplo, hay profesores que no lo quieren. Y usted es de México, yo creo que hay profesores que no lo quieren. Le tienen Sí, como rabia. aquí puedo hacer un poco de comentarios. Ya ves que México, pues están haciendo, no, naciendo no, ya existe. Más bien se está difundiendo mayoritariamente la filosofía analítica en el centro del país. Ya ves que las lógicas, que sea Z, un enunciado de tal suerte que lo vamos a instanciar en estos casos. Y ven a Dussel, alguien que habla de la pobreza, del otro, de la desigualdad y dicen, ¿y esto qué es pura paja? Enrique Dulce conoce también esa filosofía. Y porque recordemos que Enrique Dulce está en el tiempo propicio donde la fuerza era la filosofía analítica, la Mm, fenomenología y también estaba la hermenéutica. Eran las fuerzas filosóficas de aquel entonces. Tanto es así que él ahora también, él dice que todavía ujú. no hace una lógica, nunca hizo la lógica de la filosofía de la liberación, está en construcción, Oh, porque decía que era volver a un fenómeno que se sí, llama el positivismo lógico. Recordemos que para América Latina, el positivismo lógico llegó tarde y llegó más bien el cientificismo. No sí, estoy diciendo que la filosofía analítica sea mala, pero la filosofía analítica sí llegó bien, pero el positivismo lógico llegó mal, llegó puro cientificismo. ¿M? Y uno de los grandes fue un argentino que enseñaba él a pura ciencia, el método y su ciencia. ¿M? Yo creo que usted recuerda quién es, Ah, M con B, Bunge, ¿sí? él Y él, mismo. y lo tuvieron en México, de profesor, Ah, lo me tuvieron en imagino. México. El hombre argentino conoció a Enrique Dulce también, Mm, pero era es más, es nomás para recordarlo, mm, pero a la casualidad que eso no tocaba la realidad de América Latina. Bueno, y tampoco ni siquiera la filosofía, porque terminó en positivismo lógico. Mario Bunge y Dussel, wow. El lugar geopolítico que ocupa Latinoamérica en el mundo, en el momento universal. Bien, América Latina, dice Enrique Dulce, no fue que la descubrieron, ya estaba, porque se han hecho descubrimientos que habían llegado gente antes. Y no me lo estoy inventando, existen. Entonces, ya llegaron, de pronto que no les colocaron nombres o algo parecido. El Pacífico será igualmente el gran puente cultural, protohistoria del continente latinoamericano. El movimiento neolítico será el oeste hacia el este. Vamos a mirar esto que está cambiando la historia. Enrique Ujú. Dulcer en su tesis dice lo siguiente, el movimiento neolítico será del oeste hacia el este. No lo estaba diciendo que era solamente una antigüedad. Había una visión hegeliana romántica de la antigüedad. Es interesante porque Enrique Dulcer estudia a Hegel. ¿M? Y Hegel, en todo el historicismo, empieza a hablar de otra historia. Eso de la historia de la filosofía viene de los alemanes, que hay que estudiar
filosofía a partir de la historia. ¿Y quién queda fuera de la historia de la filosofía? Enrique Dussel dice América Latina. ¿Quién queda fuera de la filosofía? La China, la India, todas partes como si no tuvieran filosofía. Queda centrada en Europa. ¿Mm? Centrada en Europa. Y él dice, y ahora que Europa no está dando grandes pensamientos, que queda. Y no es solamente Enrique Dussel. Recordemos a Ratzinger, cuando dice la vieja Europa, cuando casi llora sobre su Europa querida. Está llorando por el ateísmo, está llorando porque intelectualmente está perdiendo mucho. No le está dando a la filosofía. Mm. ¿Y cuál es el problema donde salieron más filósofos? En la Segunda Guerra Mundial. Las escuelas filosóficas que se multiplicaron, la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque había un fenómeno frente a ellos, donde la Segunda Guerra Mundial estaba mostrando ya que la modernidad llegaba casi a consumirse, porque la diosa razón había caído. Que los posmodernos pongan la emoción hacia el otro lado es otra cosa diferente. Ahora está muy sentimiento en el centro y la razón por el otro lado, pero es otra cosa diferente. Pero Enrique Dussel dice, tiene que llegar al principio del pensamiento. Sí, si la historia de la filosofía no aplaudió que América Latina y que América le había dado fuerza a la modernidad, tiene que volver allá. Se dice exactamente que la lógica filosófica de Renato Descartes venía era de un sacerdote mexicano. Es cierto. ¿Recuerdas que todavía nuestro primer video registramos quién fue el mexicano? Exactamente. Dime. A ver, Antonio Rubio de Rueda, de Exactamente. 1548 1615. De ahí toma el pensamiento y entonces es de un latinoamericano. Y muchos estudiosos van a decir que es así. Muy bien. La ilustración negó la importancia del sur de Europa, Grecia, Roma, España y Portugal. Y con ello, no solo se ocultó a España, sino también a Latinoamérica, como lo indicaba Leopoldo Sea. ¿Se acuerda que habían filósofos de la antigüedad nacidos en la tierra española? En Barcelona, aquí hay algo importante dentro de eso. La ilustración negó la importancia del sur en Grecia. Era necesario descubrir su lugar, que será el locus, la nueva enunciación de la filosofía en América Latina, la liberación, que descubrimos pocos años después. Era la primera tarea, era el horizonte de la interpretación de la historia, de todas las ciencias, de la filosofía sobre todo. Enrique Dussel crea un curso que va a cumplir para quitar que el centro del pensamiento era Europa. Y él dice, todos los filósofos modernos europeos y norteamericanos, mis maestros argentinos, latinoamericanos y europeos, eran que muy eurocéntricos. ¿Mm? ¿Muy egocéntricos? Eurocéntricos, sí, claro, porque la mayoría decía que ¿cómo se estudia la filosofía? Decía Enrique Dussel, se estudia la historia de la filosofía, se estudia, que hay cuatro etapas, las sabemos de memoria: filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y contemporánea. ¿En dónde queda el estudio de América Latina dentro de todo ese tipo de filosofía? Por ninguna parte. ¿Mm? En México se han hecho estudios que los indígenas, ¿sí? Que los indígenas tenían una visión de corazón y de hombre, de lo que se llama persona. En el mismo momento de los griegos, tenían un tipo de filosofía así.
Estamos hablando que culturas antiguas tenían ese tipo de filosofía, que no envidiaba a la filosofía de los griegos. Pensamiento primitivo. Ahora, estamos viendo que nuestros antepasados, no vamos a hablar en nuestros abuelitos, miraban para el cielo y sabían cuándo iba a llover. A mí me explicaron eso y por más que me lo explicaron no lo entendí. No sé, pero ellos tenían la habilidad de mirar para el cielo y decir, oye, va a llover, va, no, nosotros no sabemos. Complicadísimo eso. Bien, eh, Walter Benjamin, Benjamin. eh, Enrique Dulce lo va a citar mucho en todo su estudio, lo cita. Enrique Dulce, como un buen filósofo, empieza a citar a muchos porque la academia en ese momento se lo pedía. ¿M? Pero ojo, ¿iba a apuntar algo? Este Walter Benjamin suele ser confundido como un miembro de la Escuela de Frankfurt, si bien nunca se integró formalmente. Ya ves que tras el inicio de la Segunda Guerra empieza a huir de la actual Alemania hacia España y ahí que lo agarraron. Y hay otra versión que se hizo la automortición para que YouTube no nos sancione. El libro debe leerse como primer paso en el algo de la reinterpretación eurocéntrica de nuestra historia latinoamericana. Profesor Enrique Dulce, del Departamento de Filosofía, en el 2012. Muy bien, vamos a las palabras preliminares. Estas páginas son el fruto de un diálogo que durante el segundo semestre de 1966 tuvimos entre los que participamos en el trabajo común de la Cátedra de Historia de la Cultura. Hemos creído que de allí discutimos lo que sería útil para otros alumnos y por ello bien conociendo los límites y proponemos a su consideración. El punto de partida de nuestras meditaciones es el siguiente. Como latinoamericanos, ya que nos ha tocado nacer en este grupo geográfico cultural de la humanidad al presente, debemos comprender, debemos saber situarnos en este hecho cada vez más próximo, autoevaluativo, que se denomina la historia universal. El punto aquí es situarnos. Cuando se estudia la filosofía latinoamericana, muchos estudiantes dicen, ¿por qué siempre se habla de situarnos? La palabra siempre es situarnos. Porque en el momento en que usted se sitúa en América Latina, sabe que América es un sitio oportuno para pensar filosofía. Enrique Dussel dice, los filósofos europeos, del de dónde pensaban la filosofía, del de su lugar. Entonces, el pensamiento situado es ese. Después de América Latina, el pensamiento situado se llevó a Asia y luego se llevó esto a África. ¿M? Entonces era el momento oportuno donde América Latina iba creciendo en un continente impresionante. ¿M? Hasta el mismo Carlos Voltila dijo que era el continente de la esperanza, América Latina. Actualmente, si somos intelectualmente honestos, debemos decir que el continente de la esperanza es África, porque en África se están produciendo grandes intelectuales que pueden florecer. Lo que pasa es que hay mucho racismo, pero se está fortaleciendo fuerte en África. El pensamiento debe ser universal y si es universal debemos coger todo el mundo. Es lógica elemental, no solamente pensar en Europa. Mm, Esa es, entonces por eso América Latina tiene que ser un faro para el mundo y no temerle que la esperanza ya viene en África. Hasta en teología ya viene en África. Mm, A ver, y por eso es las ideas de estos autores, como Enrique Dulce lo dice, se deben estudiar, pero están pasando. Enrique Dulce era consciente que su filosofía estaba pasando. Eso es impresionante. Muy pocos filósofos se atreven a decir eso. Mi filosofía está pasando. Porque es que el mundo está tan rápido que
están pasando muchísimas cosas. Y este sí es pensamiento mío, de Diego, no de Enrique Dulce. Estamos en una época muy parecida a la del Renacimiento, es decir, un puente entre esta y otra historia que no sé cuál será, pero con un hecho contundente, que no es el arte el que lleva la batuta, sino la inteligencia artificial, los computadores, y no sé hasta dónde va a llegar esto. En Sí. cambio, en el Renacimiento era el arte como tal, la, todas las obras hermosas que se hacían en el Renacimiento. Hoy es el Internet, es la inteligencia artificial, es la robótica. Entonces, esas cosas son la bioética, todo eso. Ese es el punto. No sé hasta dónde va a ir, como los del Renacimiento no sabían hacia dónde iba a conectar el mundo. Lo que sí sé es que Europa ya no es el centro. Estados Unidos vota muy pocos filósofos buenos. Los hay, pero muy pocos. Esperemos que América y África los tenga, porque estamos en una época de transición. Ese es mi pensamiento después de leer eso. Enrique Dulce no sirve para quedarse atado en él, sino para continuar. Mm, la existencia, la investigación científica se admine de elementos culturales que no se han criticado espontáneamente. La, hay comunitarias a priori y deben ser analizadas. Mm. Hasta el momento, por ejemplo, que usted pueda aportar entre la cultura y la ciencia. Enrique Dulce decía que había una línea entre la cultura y la ciencia que poco se había estudiado y que se tiene que intentar seguir estudiando. Eh, por ejemplo, las, las comunidades históricas. ¿M? Pero ojo, estamos en el momento donde se habla de comunidad, ¿sí? O donde se hablan de grupos. Bueno, Enrique Dulce habla de comunidad, pero otros grupos filosóficos en ese momento hablaban de grupos o de colectivos. Estamos en el 66, muy cerca al 68. Mire, cuando Enrique Dulce ve el 68, ve que las comunidades deben ser fuertes, porque el 68 explotó. Y el 68 no es solamente la revolución sexual, sino revoluciones por todos lados. No es la bobada de que los muchachos querían pasarse al cuarto de las muchachas, no, es algo más profundo, donde querían cambiar toda la estructura, ¿m? Donde ya venían los muchachos viendo qué estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial, estaban cansados de eso, como los jóvenes alemanes los veían que los otros ya los reprochaban por lo que había pasado antes. Esto, esto tocó mucho a los filósofos de ese tiempo, del 68. ¿M? Y eso es lo que hace cambiar el colectivo del histórico. Elementos culturales, estructuras culturales, comunidades y todo. Ok. Ujú. En este momento la existencia se transforma, se modifica radicalmente en una manera de conciencia de algo. Esta es la idea central como comienza la filosofía histórica de Enrique Dulce, conciencia de algo. Y sirve para todo, no solo para la filosofía en Latinoamérica, sino para todo, hasta para la vida. Debe haber conciencia de algo. Y eso es parte hasta de filosofía alemana. Se acuerda que la filosofía dice que hay algo, no se sabe, pero Exacto. hay algo, conciencia de algo. Si le queremos cambiar los nombres, si queremos hablar de filosofía antigua, hay un ente,